Hola a todos, hoy vamos a hablar de cómo la educación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la perspectiva de grandes pensadores hasta de los más contemporáneos. Es así, porque la educación no solamente se trataba de memorizar o de repetir las cosas, sino de formar el alma, el conocimiento y el carácter de una persona. Comenzamos con Platón, quien veía la educación como un camino para el alma, para alejarse de la ignorancia. Según el trabajo que he realizado, menciono que para Platón, educar es formar el alma guiándola hacia el conocimiento y la virtud, con el Estado liderando la educación para construir una sociedad justa. Logro mencionar también que para Platón el verdadero conocimiento era como salir de una cueva oscura hacia el camino de la luz. Su meta era construir una sociedad más justa. Entonces él creía que para lograr esa meta los gobernantes tenían que ser lo suficientemente sabios, es decir, a los filósofos. Continuamos con su discípulo Aristóteles, que también apostaba por una educación moral. Él menciona que no nacemos con virtudes, sino que las aprendemos. ¿Pero cómo? Es a través de los hábitos y la práctica lo que llevamos a construir esas virtudes. Aristóteles complementa la visión de Platón. Eh, Se enfoca más en formar virtudes morales e intelectuales. Es decir, que su propósito era desarrollar la felicidad y la realización personal. Muchos siglos después, ese enfoque fue revolucionado por Jean-Jacques Rousseau, que me cuesta mencionarlo, es bastante difícil su nombre. Dijo que la educación debería respetar la naturaleza del niño. Menciona que se debe desarrollar la autonomía a través de las experiencias. Su meta era formar personas libres, no obedientes, sin pensar. En un contexto muy distinto a lo que mencioné, seguidamente tenemos a Aston Marenko, que nació el 13 de marzo de 1888. Él defendía la educación colectiva y las herramientas para formar a ciudadanos útiles para la sociedad. Para él, educar era construir una comunidad más disciplinaria y más responsable. Es decir, que suele mencionar más lo teórico, que para él la educación colectiva era lo más útil que se podía hacer para construir una sociedad mucho más justa y mucho más disciplinaria. Seguidamente, en el siglo XX, menciono a John Dewey, que nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington. Eh, John Dewey trajo una idea muy brillante que se llamaba aprender haciendo. Digamos que en este espacio, según lo que menciono en el trabajo realizado, Dewey pudo poner en práctica sus ideas y teorías derivadas del funcionalismo. Su visión, la experiencia humana no es una secuencia inconexa de acciones, sino un circuito de actividades en desarrollo. Para Dewey, digamos que... eh, perdón, era Dewey. Digamos que para él la educación era como una mini sociedad donde se debía aprender a experimentar, colaborar, para que puedan así construir una sociedad más democrática. Sin embargo, desde la psicología, eh, Skinner propone otro método más diferente a lo que menciona John Dewey. Era usar premios o castigos para moldear el comportamiento. Skinner menciona que, o sea, su enfoque está basado en el refuerzo del comportamiento. Su método se llamaba condicionamiento operante y dio origen en una enseñanza más programada. Otro gran pensador fue Peters, quien creía que la educación debía desarrollar la mente, la moral y el espíritu. Digamos que él, o sea, Peters, eh,
Defendía la educación para formar digamos, o sea, defendía la educación que no solamente formara la mente, sino también la moral. Eh, de esto, obviamente se tenía que trabajar de manera mucho más profunda y reflexiva, tanto, como mencioné, tanto la moral como la mente. Ya hablando un poco más de la libertad, no nos podemos olvidar de Alexander Neil, quien fundó la escuela Summerhill, donde su lema era educar para ser felices, no para obedecer. Esto era para fomentar el aprendizaje libre y personalizado fuera de las instituciones más rígidas. Es decir, que digamos que la escuela donde él fundó, el Summerhill, los niños podían ir a clases si ellos querían. Seguidamente aparece Ivan Lins o Lins, me cuesta pronunciar su nombre, con una crítica muy fuerte. Según la investigación realizada, él menciona que la escuela obligatoria limitaba la creatividad de los niños. Entonces él promovía una sociedad donde todos aprendían de una manera distinta y feliz a los que, digamos, promueven nuestra pasión. Y desde América Latina tenemos a Paulo Freire, donde literalmente cambió todo. Su propuesta era usar la educación para liberar a los oprimidos. Digamos que él quería lograr esto mediante el diálogo y el pensamiento crítico, un tema muy hablado también, eh, donde, no sé, su lema era nada de repetir sin pensar. Era como lo que mencioné en la intro, donde la educación no solamente era repetir y memorizar, sino que realmente lo lleva más al pensamiento crítico. Entonces era como formar el carácter y el alma de una persona. Finalmente tenemos a un paraguayo, como no, ¿verdad? Tenemos a Martín Almada, quien llevó la educación al campo de los derechos humanos, luchando contra la represión política a través de la memoria histórica. Digamos que sufrió la dictadura, creo que de Stroessner, por hablar sobre la educación como una herramienta de liberación. Y esto también, digamos, menciona que Martín Almada descubrió los archivos del terror y dedicó su vida a educar desde la verdad y la justicia. Sinceramente, Martín Almada me parece, no sé, un pedagogo muy admirable, debido a que prácticamente decidió ser más liberal a pesar de la dictadura de Stroessner. Ya como conclusión, puedo decir que cada pensador aportó algo único en la educación, tanto diferentes enfoques como diferentes culturas. Recalco que esto, digamos, eh, o sea, me doy cuenta de que en un aula, en un salón de clases como docente, hay diferentes culturas y cada de ellas, digamos, que puede ser aplicada de diferentes teorías, donde digamos que yo al realizar mis prácticas educativas puedo llevar en práctica alguna de estas teorías que mencionaron los grandes pedagogos que acabo de mencionar. Eh, Algunos hablaron del alma, otros hablaron del trabajo, luego de la libertad y del hábito, del diálogo, todo eso que se menciona. Digamos que aunque sus ideas eran distintas, todos coincidían en algo, que era que la educación transforma a personas y sociedades. Así que la próxima vez que lleves en cuenta en tu práctica educativa, podrás aplicar alguna de estas teorías donde, como mencioné, coincidían en algo, que la educación transforma a personas. Y eso es algo muy admirable de parte de cada uno de estos pedagogos.
Déjame en los comentarios quién ha sido tu pedagogo favorito y el por qué te ha inspirado más. Nos vemos en un próximo video.